La capitana Lucía Delgado y su equipo estaban 20 kilómetros detrás de las líneas enemigas en territorio venezolano, sin esperanzas de rescate y con municiones agotándose rápidamente. Pero lo que encontraron en esa vieja fábrica textil abandonada no era solo refugio del fuego enemigo. Era un secreto que podría cambiar el curso de toda la guerra civil que había destrozado Venezuela durante los últimos 3 años. Un descubrimiento tan explosivo que tanto el gobierno como los rebeldes matarían por obtenerlo. El amanecer del 15 de marzo encontró a la capitana Lucía Delgado, observando el valle a través de sus binoculares, mientras el humo de los bombardeos nocturnos aún se alzaba desde las posiciones enemigas. Su unidad de reconocimiento había penetrado profundamente en territorio controlado por las Fuerzas Armadas Bolivarianas durante una misión de inteligencia que había salido terriblemente mal. «Capitana», murmuró el sargento Miguel Vázquez, arrastrándose hasta su posición entre los matorrales. «Conteo de municiones, 32 balas entre todos. Agua para 6 horas máximo». Lucia asintió sin apartar los ojos de los binoculares. Su equipo de 8 soldados de las Fuerzas Democráticas había estado huyendo durante 36 horas, desde que su misión de infiltración fue comprometida en las afueras de Maracaibo. Ahora estaban perdidos en territorio hostil, sin comunicación con la base y con patrullas enemigas cerrando el cerco. «¿Cuál es la distancia a nuestras líneas?», preguntó. «20 kilómetros hacia el sur, capitana. Pero hay al menos 3 checkpoints militares en el camino». Lucia bajó los binoculares y estudió a su equipo. 8 soldados exhaustos, 3 de ellos heridos, todos con la mirada de personas que sabían que las probabilidades estaban en su contra. Había servido con estos hombres durante 2 años y los conocía como hermanos. «Sargento Torres», llamó al especialista en comunicaciones. «Estado del radio, dañado por la explosión de ayer, capitana. Puedo intentar repararlo, pero necesito tiempo y un lugar seguro». Lucia miró hacia el valle. A 2 kilómetros de distancia se alzaba una estructura industrial en ruinas, una antigua fábrica textil, que había sido abandonada años antes de que comenzara la guerra civil. Sus muros de concreto ofrecerían protección contra el fuego enemigo, y la altura le daría una vista táctica del área circundante. «Esa es nuestra mejor opción», decidió. «Nos dirigimos a la fábrica. Torres tendrá tiempo para reparar el radio, y podremos evaluar nuestras opciones desde una posición defensiva». El movimiento hacia la fábrica tomó 3 horas de avance cauteloso a través de terreno accidentado. Lucia dirigía desde el frente, utilizando cada arruga del terreno, para mantener a su equipo oculto de las patrullas aéreas que sobrevolaban la zona cada 30 minutos. La fábrica era más grande de lo que había parecido desde la distancia. 5 edificios principales conectados por pasarelas elevadas, con una torre de agua que dominaba el complejo. Las ventanas estaban rotas y la vegetación había comenzado a reclamar las estructuras de concreto. «Parece abandonada desde hace años», observó el cabo Rodríguez mientras exploraban el perímetro. «Perfecto», respondió Lucía. «Menos probabilidades de encontrarnos con sorpresas». Entraron al edificio principal a través de una puerta lateral cuya cerradura había sido destruida por años de abandono. El interior era un laberinto de maquinaria oxidada, rollos de tela podrida y escombro. La luz del sol se filtraba a través de agujeros en el techo, creando patrones de luz y sombra en el piso industrial. «Torres, instala el equipo de comunicaciones en el segundo piso», ordenó Lucía. «Rodríguez y Medina aseguran el perímetro. El resto, busquen suministros útiles». Mientras su equipo se dispersaba, Lucía exploró más profundamente en la fábrica. Sus botas militares hacían eco en los pasillos vacíos mientras examinaba cada habitación, buscando posiciones defensivas y rutas de escape. Fue en el sótano donde encontró la puerta. Era una puerta de acero pesado, diferente a cualquier otra cosa en el edificio. No tenía el óxido y deterioro que marcaban el resto de la estructura. De hecho, parecía haber sido instalada recientemente. Un panel electrónico moderno reemplazaba lo que debería haber sido una cerradura convencional. «Extraño», murmuró Lucía examinando el panel.
Los números en la pantalla digital brillaban en verde 28 y 47. El sonido de pasos la alertó. El sargento Vázquez bajaba las escaleras del sótano. «Capitana, Torres dice que el radio está casi listo. Deberíamos poder contactar la base en 1 hora». «Mira esto», dijo Lucía, señalando la puerta de acero. Vázquez frunció el ceño. Eso no estaba en los planos de reconocimiento de la fábrica. Exactamente. ¿Qué hace una puerta de seguridad moderna en un edificio abandonado? ¿Cree que deberíamos investigar? Lucía estudió el panel electrónico. Los números 28 y 47 parpadeaban constantemente. Por impulso, presionó los números en secuencia. Para su sorpresa, la puerta emitió un clic suave y se abrió ligeramente. «Parece que tenemos una invitación», murmuró. Detrás de la puerta había un pasillo iluminado que se extendía hacia las profundidades del edificio. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, indicando que había electricidad funcionando. Las paredes eran de concreto limpio, completamente diferentes al deterioro del edificio superior. «Esto es una instalación subterránea», susurró Vázquez. «¿Cree que sea militar? Solo hay una manera de averiguarlo». Avanzaron cuidadosamente por el pasillo. Con las armas preparadas, el corredor se dividía en varias direcciones, con puertas marcadas con códigos alfanuméricos. Una de las puertas estaba entreabierta, revelando lo que parecía ser una sala de control, llena de monitores y equipos de computación. «Capitana», murmuró Vázquez, «esto no es una fábrica abandonada. Es una base de operaciones activa». Lucía se acercó a los monitores. Las pantallas mostraban feeds de video en tiempo real de diferentes ubicaciones, posiciones militares, movimientos de tropas, comunicaciones interceptadas. Pero lo que la sorprendió fue reconocer algunas de las ubicaciones. «Esas son nuestras bases», dijo, señalando 3 de los monitores. «Están espiando las fuerzas democráticas». Pero entonces vio algo que la dejó helada. En uno de los monitores más grandes había un mapa estratégico de toda Venezuela, con posiciones marcadas tanto de fuerzas gubernamentales como rebeldes. Pero las marcas no indicaban enemigos y aliados, indicaban objetivos. «Vázquez, mira esto», dijo señalando una lista en la pantalla principal. Era un cronograma de operaciones titulado Proyecto Caos Tot. La lista detallaba ataques planificados contra ambos bandos de la guerra civil, sabotaje de bases gubernamentales y rebeldes, asesinatos de líderes de ambos lados, y operaciones de bandera falsa diseñadas para intensificar el conflicto. «No entiendo», murmuró Vázquez. «¿Quién se beneficia de prolongar la guerra?» Lucía siguió leyendo. Los documentos revelaban una conspiración internacional. Empresas mineras extranjeras que habían invertido billones de dólares en contratos para extraer petróleo y minerales venezolanos, pero solo después de que el país fuera completamente desestabilizado. «Es una operación de terceros», dijo Lucía, sintiendo náuseas. «Están alimentando ambos lados de la guerra para mantener el conflicto activo. Mientras Venezuela se destruye a sí misma, ellos esperan para reclamar los recursos». Un sonido de pasos metálicos los alertó. Voces en inglés se acercaban por el pasillo principal. «Tenemos que salir de aquí», susurró Vázquez, pero Lucía estaba copiando archivos a una unidad de almacenamiento portátil, que había encontrado en el escritorio. Esta información podría terminar la guerra. Ambos bandos necesitan saber que están siendo manipulados. El equipo de seguridad está revisando el sector 7. Decía una voz en inglés desde el pasillo. Alguien activó la puerta principal. Lucía terminó de descargar los archivos y siguió a Vázquez hacia una salida de emergencia que habían visto al entrar. Pero mientras corrían por los pasillos subterráneos, se dieron cuenta de que el complejo era mucho más grande de lo que habían imaginado. «Esto no es solo una base de inteligencia», murmuró Lucía mientras pasaban por laboratorios llenos de equipos que no reconocía. «Es una operación completa de desestabilización». Llegaron a una sala que los dejó sin palabras. Cientos de uniformes militares colgaban en perchas, uniformes tanto de las fuerzas gubernamentales como de los rebeldes democráticos.
En mesas largas había armas, equipos de comunicación y documentos de identidad falsos. Están ejecutando operaciones con bandera falsa, dijo Vázquez, vistiendo uniformes de ambos bandos para cometer atrocidades y culpar al enemigo. El sonido de alarmas comenzó a llenar el complejo subterráneo. Luces rojas parpadearon mientras una voz automatizada anunciaba en inglés: intrusión detectada. Iniciando protocolo de contención. «Vámonos», gritó Lucía. Corrieron hacia lo que esperaban fuera una salida, pero se encontraron en un hangar subterráneo lleno de vehículos militares. Jeeps, camiones de suministros y hasta 2 helicópteros, todos con marcas que los identificaban alternativamente como equipo gubernamental o rebelde. «La salida está allí», señaló Vázquez hacia una rampa que conducía hacia la superficie. Pero cuando llegaron a la rampa, encontraron un grupo de hombres armados esperándolos. No llevaban uniformes identificables, pero su equipo era claramente militar profesional. «Alto ahí», dijo el líder en inglés con acento americano. «Están en una zona restringida». «Somos soldados venezolanos perdidos», respondió Lucía en español. «Buscamos refugio». «Lo sé exactamente quiénes son», replicó el hombre en español perfecto. «Capitana Lucía Delgado, Fuerzas Democráticas, Unidad de Reconocimiento. La pregunta es, ¿qué van a hacer con lo que han visto?» Lucía evaluó rápidamente la situación. 5 hombres armados bloqueaban la única salida visible, pero tenía la unidad de almacenamiento con evidencia que podría cambiar todo el curso de la guerra. «Depende», respondió cuidadosamente. «¿Qué están dispuestos a ofrecer para nuestro silencio?» El líder sonrió. «Nada, porque van a desaparecer aquí mismo». Pero en ese momento, el sonido de disparos automáticos llenó el aire desde arriba. La voz de Torres crepitó por el radio de Lucía. «Capitana, estamos bajo ataque. Múltiples vehículos hostiles rodeando la fábrica». Los hombres armados se distrajeron momentáneamente por el sonido del combate arriba. Lucía aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia una pila de cajas mientras Vázquez abría fuego con su rifle de asalto. El tiroteo en el hangar subterráneo fue breve pero intenso. Lucía y Vázquez lograron eliminar a 3 de los atacantes antes de que los otros 2 se retiraran para buscar refuerzos. «Tenemos que llegar con el equipo», gritó Lucía mientras corrían hacia la rampa. Emergieron en la superficie para encontrar la fábrica bajo asedio. Vehículos militares sin marcas rodeaban el complejo, mientras francotiradores en las colinas disparaban hacia las ventanas donde su equipo había establecido posiciones defensivas. «Torres, estado del radio», gritó Lucía por su comunicador mientras corrían hacia el edificio principal. «Funcional. Pero están bloqueando nuestras transmisiones. Sigue intentando. Tenemos información crítica que debe llegar a ambos comandos». Durante las siguientes 2 horas, el pequeño equipo de Lucía mantuvo una defensa desesperada de la fábrica. Con municiones limitadas y sin posibilidades de refuerzo, sabían que era cuestión de tiempo antes de ser superados. Pero Torres finalmente logró establecer contacto. «Capitana, tengo comunicación con el Comando Central Democrático». «Perfecto, transmite estos archivos inmediatamente», dijo Lucía, pasándole la unidad de almacenamiento. Mientras Torres trabajaba frenéticamente para transmitir los datos, Lucía estableció contacto directo con su comando. «Aquí Lobo 6 para base central. Información crítica. Ambos bandos están siendo manipulados por operadores extranjeros. Repito, la guerra está siendo alimentada artificialmente por intereses externos». La respuesta fue inmediata y sorprendente. «Lucía, aquí General Mendoza. Hemos recibido información similar del comando gubernamental. Están solicitando una tregua temporal para investigar estas alegaciones». «¿Una tregua?» «Afirmativo. Ambos bandos han sido contactados por esta instalación que encontraste. Al parecer, han estado jugando con nosotros durante años». En el horizonte, Lucía pudo ver algo extraordinario. Vehículos tanto gubernamentales como rebeldes aproximándose hacia la fábrica, pero no entre sí. Estaban convergiendo hacia la instalación subterránea. «Parece que ambos bandos quieren respuestas», murmuró Vázquez.
La batalla por la fábrica terminó de manera tan abrupta como había comenzado. Cuando las fuerzas venezolanas unidas rodearon el complejo, los operadores extranjeros se rindieron sin resistencia adicional. 3 días después, Lucía estaba en Caracas, testificando ante una comisión conjunta de investigación que incluía representantes tanto del gobierno como de las fuerzas democráticas. Los documentos que recuperamos prueban una conspiración internacional para prolongar artificialmente nuestro conflicto interno, explicó ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo a toda Venezuela. Empresas mineras, contratistas militares privados y traficantes de armas han estado alimentando ambos bandos de nuestra guerra civil, no para que alguno gane, sino para que el conflicto continúe indefinidamente. El general Mendoza, representando las fuerzas democráticas, se dirigió a la comisión. Esta revelación cambia fundamentalmente nuestra comprensión del conflicto. Hemos estado luchando contra el enemigo equivocado. El coronel Herrera, del comando gubernamental, asintió. Propongo una investigación conjunta completa y el procesamiento de todos los operadores extranjeros involucrados en esta conspiración. 6 meses después, Venezuela había establecido un gobierno de coalición temporal, mientras se realizaban nuevas elecciones supervisadas internacionalmente. Las empresas extranjeras involucradas en la conspiración enfrentaban sanciones internacionales masivas, y docenas de operadores habían sido arrestados. Lucía fue promovida a mayor y se le asignó liderar la nueva unidad de contrainteligencia nacional, dedicada a prevenir futuras manipulaciones extranjeras. ¿Cree que realmente hayamos terminado con estas interferencias?, le preguntó un periodista durante una conferencia de prensa. La vigilancia eterna es el precio de la libertad, respondió Lucía. Pero ahora sabemos qué buscar. Y más importante, hemos aprendido que nuestros verdaderos enemigos no siempre son quienes esperamos. En su oficina en Caracas, Lucía mantenía una fotografía de su equipo tomada el día que encontraron la instalación subterránea. 8 soldados que habían ido a buscar refugio y terminaron descubriendo la verdad que cambió una nación. La guerra civil venezolana había terminado no con la victoria de un bando sobre el otro, sino con el reconocimiento de que ambos habían sido peones en un juego mucho más grande. Y todo había comenzado con una capitana perdida que se negó a aceptar que una fábrica abandonada tuviera una puerta de seguridad moderna. A veces, pensaba Lucía, las victorias más importantes vienen de hacer las preguntas correctas en el momento adecuado.